Bienvenidos a su clase de Pythonizando. Esta vez estaremos terminando el curso de Python. Estaremos configurando el script que se conecta con la base de datos. Y además de que en esta clase tenemos a Steven, un nuevo curso disponible en nuestro canal de base de datos. Es correcto, muchas gracias. Felicidades a todos que ya están en este último curso de Python con Andrés. Esperamos que también se encuentren con nosotros en el curso de SQL, de básico, de base de datos. Pretendemos ahí crear un proyecto precisamente, una base de datos totalmente funcional. Entonces, pues vamos a estar ahí ya abarcando más temas a profundidad relacionadas precisamente con la creación de base de datos, el diseño de las mismas y pues algunos ejemplos y conceptos básicos que tienen que tener en cuenta cuando se crea una base de datos, ¿no? O también, pues en este caso, pues en tu proyecto, ¿no? Así es, perfecto. Pues de hecho esta clase va a ser dinámica. Digo, vamos a estar viendo SQL y a la vez también estaremos viendo Python, la unión de estos dos lenguajes. Y bueno, al final tendremos un sistemita que nos permite agregar un alumno, ¿no? Bueno, en la última clase nos quedamos en que habíamos creado una base de datos llamada Pythonizando-DB. Posteriormente la utilizamos, hacemos uso de esa base y creamos la tabla alumnos. Vemos que este es un campo ID, que es de tipo dato int, auto increment y primary key. De primary key, ¿qué nos podrías comentar, Steven? Ok, bueno, pues eh, aquí es importante que veamos en el curso, que de hecho lo vamos a ver, al momento de crear las tablas, vamos a ver lo que son estándares para crearlas. Entonces, esto se le llaman formas normales y pues obviamente el primary key es una llave primaria que sirve para poder o consultarse información entre otras tablas. Hay otra especificación, otra restricción del campo que se llama llave foránea, ¿no? Entonces, foreign key, y obviamente esto es para que se puedan comunicar entre las tablas. Para eso sirve la primary key y obviamente es primordial eh, por el estándar de las formas normales que cumple con la primera forma normal, que eso lo estaremos viendo también viendo en el curso de base de datos básico. Sí. Entonces, por eso es importante también, obviamente, decidir qué tipo de datos se van a utilizar para los campos y obviamente, pues, su longitud, ¿no? Y del tipo varchar, ¿qué puedes comentar? Pues el tipo varchar guarda una cadena de caracteres. Entonces, en esta cadena de caracteres hay unos que se usan, unos tipos de datos que se usan dependiendo del diseño de tu tabla y de tu base de datos, eh, por si va a tener mucha información o menos, y obviamente pues el varchar espera lo que es un tipo de dato de cadena de texto, ¿no? Obviamente aquí le están poniendo una longitud de 100 entre paréntesis en el programa y pues es lo mismo en base de datos. Bueno, pues como ven, esto que nos acaba de explicar Steven va a estar explicado de una manera más amplia en su curso, cual lo recomienda ampliamente. Ahorita está programado para los días miércoles, ¿verdad? Sí, para todos los días miércoles vamos a tener dos videos precisamente para pues acabar las 11 sesiones que son del curso de base de datos básico y posteriormente vamos a crear de hecho un proyecto en donde vamos a conectar una base de datos, pero la base de datos vamos a ver como esta parte del backend. Sí vamos a ver nada más cómo se va a conectar. El proyecto es de un login. Entonces Okay. vamos a crear tablas de un login y un register, en donde pues obviamente el diseño va a ser el más óptimo para cuando se consulte posteriormente. Entonces vamos a abarcar esto en 11 sesiones
y pues vamos a proseguir con los cursos de base de datos. Perfecto. Bueno, pues, ¿hay algún detalle que veas en esta tabla? Que digas que tenga algún dato mal o alguna restricción que igual... Porque por ahí he escuchado, ¿no? Que no podrías empezar con un 10 aquí. Sí, no, claro. O no, no sé si tú tengas... Bueno, aquí pues los nombres de los campos que se están usando, por ejemplo, en tu tabla, pues son básicamente los que se requieren para el tipo de problema que tú quieres resolver para tu programa. Entonces, pues obviamente los nombres de los campos tienen que ir muy relacionados al tipo de problema al que vas a resolver. En este caso, pues estás esperando ahí un nombre, un apellido paterno, materno, una edad y una carrera. Y pues obviamente el ID, ¿no? Entonces, ¿Y va a ser necesario que yo le tenga que estar poniendo la ID? no, porque viene con otra restricción, que es el auto increment, que obviamente ahí se va a estar incrementando cada registro y obviamente pues va a estar respetando ese ID, ¿no? Entonces ya va a ser automático ya. Esa es otra restricción precisamente de las formas normales de, que veremos en el curso. Perfecto. Bueno, pues entonces, ya que tenemos esta parte de la base de datos, ahora lo que nos toca revisar es la parte del script. Ya que tienen configurada la base, deben de crear una carpeta. En este caso yo creé una carpeta llamada scripts-python y creé 4 archivos, los cuales son alumno.py, db.py, index.py y saludo.py. Además de un archivo pasos.txt que, bueno, lo utilizo para poder elaborar este proyecto. Después de ello, pues vamos a ir revisando cada uno de estos archivos. En este caso, el index.py es el archivo core, el archivo centro. Aquí es el archivo que estaremos ejecutando cuando escribamos Python en el... Y en este caso pongo Python 3 porque, bueno, es un sistema Mac. Entonces, también este Python 3 funciona para sistemas Linux. Y bueno, también para si tienes Windows, bueno, será suficiente con que pongas Python. Ya que tienes el nombre del archivo, si se dan cuenta, muestra un mensaje. Este mensaje es saludo.py. Saludo.py utilizamos la biblioteca OS, utilizamos import para utilizarla. Definimos una clase saludo que tiene como constructor, bueno, más bien tiene una función llamada doble guión bajo init y otra vez guión bajo, 2 veces. Y tiene un parámetro llamado self, que es pues parámetro sirve para poder hacer referencia a la clase. Entonces, self.saludo, es decir, estamos creando una propiedad dentro de la clase que se llama saludo. Y dice, bienvenidos al sistema escolar, todos los datos son necesarios para darse de alta en el sistema, que es justamente este mensaje que estamos viendo. Es la primer función, de hecho, que se ejecuta, la cual es saludar. Deb saludar, pasamos la instancia a self. Aquí utilizamos la biblioteca os.system, vamos a poner clear, porque, bueno, esto funciona en sistemas Mac y en Linux y en Windows. Pues es un CLS. Entonces, ahí la diferencia nada más. Recuerden que para poder poner comentarios en Python es con un hashtag. Entonces, ahí ponemos este comentario. Si no saben cómo es tanto los comentarios como declarar alguna función, estas clases están disponibles en el curso. Entonces, bueno, ya que vimos el archivo saludo.py y también hemos revisado el archivo index.py, lo que vamos a hacer es ahora revisar alumno. Alumno es una clase más amplia, más bien un módulo más amplio,
que hace uso de DB. DB nuevamente es otra clase que utiliza la biblioteca de MySQL. Esa biblioteca, no, esta librería nos va a ayudar a poder conectarnos con MySQL y pues poder hacer operaciones a través de Python. Nos vamos a conectar a una base de datos que para conectarnos normalmente necesitamos un host, ¿verdad, Steven? Correcto, sí. Entonces, Lo que son las credenciales de la base de datos. sí, así es. Y pues ya que tenemos el host, definimos un usuario, una contraseña, que en este caso son root y master. ¿Vas a enseñar a hacer usuarios? Sí, correcto. Dentro de la plataforma de MySQL Vas a hacer. que usa MariaDB, vamos a crear usuarios, uno administrador y uno un usuario pues normal. Normal, ok. Bueno, entonces ya que tenemos definido esos datos, estas credenciales, ahora ponemos qué base de datos vamos a usar. Estamos usando Pythonizando-db. El charset se refiere a la codificación, en este caso UTF-8, MB4. Y cursor class es un archivo de configuración que pide la misma biblioteca de PyMySQL, la cual bueno, dejaré enlaces de su documentación para que puedan revisar más a detalle por qué, o qué valores puedes poner aquí. Recomiendo que todo este código que están viendo en el video lo copien. También va a estar disponible en GitHub para que ahí puedan descargarlo. También va a haber pues va a tener que haber un pequeño breve curso de Git para las personas que no conozcan Git. ¿Conoces Git? Sí. Entonces, es necesario Git. Sí, bastante. Ya, hoy en día sí. Un portafolio. Sí, exacto. Un portafolio y pues, también para compartir los códigos más fácil. Sí, sí. Ya que tenemos entonces esta parte de DB, lo que sigue es ver la alumno. Clase alumno que tiene 6 propiedades, de orden 5 propiedades, que es nombre, apellido materno, paterno, edad, carrera. Tiene como valor el tipo de dato non, que bueno, pues significa nada o nulo, o en otros lenguajes de programación, null. De hecho, en SQL es null. También en SQL es null. Podemos el tipo de dato seleccionarlo como null, que es el tipo de dato ahí, por ejemplo, en SQL, pues se va a estructurar en cuanto tú le de esa manera se va a estructurar. Por eso es el null. Bueno, entonces es como un estándar, ¿no? Podría tener un valor vacío. O no vacío, ¿no? También. Bueno, ya que tenemos estos datos, vamos a definir dentro de la clase un método que se llama agregar. Vamos a definir un while, un ciclo while. Y dentro del ciclo vamos a estar pidiendo los 5 valores a través de un input. Ingresa tu nombre, ingresa tu apellido materno, paterno, tu edad, carrera. Pongo en la diagonal invertida n para hacer el salto de línea, un new line, para que no se amontone el texto. Y hago uso de 3 comillas para poder respetar un formato con espacios y también hago uso de la palabra, bueno, de la letra F al inicio de la cadena para que Python sepa que voy a estar metiéndole o que voy a querer obtener o imprimir valores de una variable, o de este caso, de una propiedad. El nombre, su apellido, bueno, sus apellidos, la edad y la carrera. Ya que los mostramos, pues bueno, vamos a corroborar si los datos son correctos. Si el usuario nos pone una I, Y o una N, lo vamos a almacenar en R. Y si R es una I, Y como les comentaba, pues bueno, vamos a tomarlo como un yes, ¿no? Un sí. Ingresando datos, vamos a mostrar ingresando datos a la base de datos y entramos a un bloque de try except. Es decir, si todo sale bien, va a hacer esto y si algo sucede mal,
va a pasar esto. Aquí utilizamos el módulo DB, utilizamos el método getConnection que hemos definido aquí, que nos regresa la conexión. Entonces esa conexión le vamos a asignar un nombre, que en este caso es cursor. Si yo le pongo aquí C, vamos a cambiar C y va a funcionar. Que ya ahora se ve más chiquito el código. Luego tenemos un SQL, insert into alumnos, las columnas y luego un values. ¿Qué nos podrías comentar, Steven, de esta parte del insert? Pues el insert to sirve lo que es el lenguaje de consulta. Sirve obviamente para poder ingresar lo que son valores, todo un registro, vas a meter dato por dato. Entonces, aquí veo que es totalmente diferente la estructura de la query, porque en SQL el estándar obviamente es que pues pasemos nada más los valores y pues obviamente en cuanto se ejecute esa consulta se ingresan los valores en la tabla. Entonces aquí veo que los valores ponen un porcentaje S. Así es. Bueno, qué buena observación haces sobre el código, porque digamos que esta consulta lo que estamos haciendo es que sea dinámica, es decir, que van a ir alternando los valores y esos valores van a estar almacenados dentro de estas variables o propiedades. El nombre, el apellido materno, el paterno, su edad y su carrera son 5 valores y 5 valores que serán sustituidos en ese orden. Es decir, el nombre va aquí, el apellido materno va aquí. Si ustedes ponen carrera en esta posición, entonces carrera va a estar aquí. Y dentro de su insert, entonces va a ser el nombre. Entonces está mal hecho. Entonces, únicamente es una sustitución de valores. Ahora, esto de, como les comentaba, este seudónimo que le pusimos en sí, utilizamos as. Creo que también as está disponible en SQL. Sí, correcto, cuando se hacen consultas y se busca que esa consulta a ese campo se le cambie el nombre por algo más corto, se usa una etiqueta y se usa la palabra reservada as para asignarle una etiqueta a un campo. Perfecto. Bueno, entonces también podemos tener el mismo sentido en SQL, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, entonces, ya que tenemos la query, ejecutamos el método execute. El método execute está dentro de la biblioteca de PyMySQL, la cual, bueno, recomiendo nuevamente darle una revisada a su documentación, que estará disponible en la descripción. Y qué buena observación ahorita me acabo de dar a mí mismo, que no les he enseñado cómo instalar PyMySQL. Entonces, el comando para poder instalar PyMySQL es Python 3, en dado caso nuevamente que seas Linux o Mac, -m pip. Pip es un gestor pues, de dependencias de Python que te permite tener bibliotecas, poder instalar bibliotecas de internet. Entonces, PyMySQL o PyMySQL es una biblioteca que está disponible, entonces lo único que haces es traértela o instalarla y pues ya la vas a tener instalada de manera local en tu máquina. Si este script lo pasas a otra máquina, pues, y no tiene PyMySQL o incluso no tienes Python, pues no va a correr. Entonces, ahí ya yo creo que deberías de sentirte orgulloso de poder quizá instalar Python en esa máquina y poder instalar estas librerías ya como un programador. Así es. Entonces, ya que tienen este comando, pues bueno, yo ya la tengo instalada. De hecho, aquí ya me dice
ya está instalada, pero ustedes se las va a instalar en su sistema, si es que aparece un error. Si aún así tu programa al final no corre, pues no dudes en poder contactarnos en Facebook o dejarnos un comentario. Bueno, ya que tenemos instalada la librería, ya confirmamos los datos y hicimos el commit. Commit se refiere a hacer la acción, como confirmar la acción. Lo que sigue es limpiar la pantalla nuevamente con un clear y mostrar agregado. Si hubiera un error, pues vamos a imprimir error y lo que tenga dentro de la variable exception, es decir, E. Y bueno, este leave hace referencia a que si el usuario ingresa que sus datos no son correctos, bueno, pues entonces limpia la pantalla y el pass únicamente se pone como para decir, pues sí, literalmente pasa y porque Python te pide que después de 2 puntos tú tienes que poner algo. Y si no tienes que poner nada, pues nada más pones pass. Para eso sirve el pass. Nada más para decirle que siga el flujo. Entonces, no se puede, pass es igual a 2 porque pues, no, esa palabra es reservada. Entonces, como esto está dentro de un while, pues va a estar, nuevamente va a pedir los datos. Si son correctos, pues ya lo inserta y se termina el programa. Pero qué mejor que verlo correr. Entonces, limpiamos la pantalla, corremos el archivo, por favor. Aquí Steven va a validar si funciona y si no, pues Se regresa al proyecto. regresa el proyecto. Tengo una pregunta, por ejemplo, si en donde me dice ingrese edad, yo no ingreso esa edad conforme la explicación que diste hace un momento, que es dinámica, sí lo respeta, respeta el tipo de datos. Tendríamos que revisar la base de datos, porque de hecho nos tendríamos que meter acá. La base de datos es, aquí le puedes dar en actualizar. O el auto refresh, que es el último. Y ahí aparece, ¿no? Creo que es. Luego abres la llavecita. Luego tables, la primerita. Y dale doble clic ahí ahí dice el tipo de dato. Edad. Ah, mira, entonces sí va a marcar un error. Okay. Este tipo de restricciones también vas a estarlas explicando en tu curso, perdón. Sí, así es, para obviamente evitar como ese, Malinterpretación. pues no, en realidad no, más bien que encuentres datos sucios en la base de datos. Entonces, por ejemplo, ya metiéndonos a un tema más a hondo, como en ciencia de base de datos, pues obviamente eso es eh, el trabajo, ¿no?, que se realiza en la estandarización de las tablas. Entonces, bueno, yo tengo experiencia en eso, en ciencia de datos, entonces por eso es importante que desde un principio las bases de datos sean correctamente diseñadas, obviamente. Para Pues, evitar dolores de cabeza. es correcto, sí. Entonces tú recomiendas que se defina por, o sea, Des- si espero un número, si pongo un número, o sea, no voy a poner un varchar, ¿no? Sí, claro, pues obviamente en las funcionalidades de esa base de datos, pues que obviamente los requerimientos que tengan esas bases de datos sean desde un inicio bien acordadas para que ya no genere tanto ruido en los datos, ¿no? Tantos datos que están pues mal, ¿no? Como típicamente pues en algún momento se ha llegado a conocer. Bien, bueno, pues entonces se dan cuenta la importancia de la planificación de una base, es importante. Ya que nos muestra pues esta parte, pues vamos a confirmar, ¿no? Son correctos.
agregado. Vamos a ver si es cierto. Agregó. Listo. Ahí está agregado el... Vamos a eliminarlo, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Ahí está el IP. Perfecto. Ahí, aquí. Lo que estás usando, por ejemplo, vamos a ver en el curso lo que son el lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de creación de datos. Entonces, también vamos a ver ciertas consultas para poder crear tablas, crear datos, crear registros, más bien, crear registros y pues también eliminarlos, ¿no? Ok. Va a estar más explicado. Sí, correcto. Perfecto. Pues ahí ya se me agregó. Vamos a ver. Ahí está. Ya algo. Ahí estás seleccionando, ¿no? Todos los alumnos Sí, así que es. se encuentran registrados en la tabla alumnos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera saber un alumno en específico? Pues aquí se usa una condicional. Primero tendría que agregar otro, ¿no? Para poder hacer Sí, una diferencia. sí, sí, sí. Vamos a agregar una mujer, me parece. ¿Cuántos años le ponemos? 30 años. Y es abogada. Bien. Ahí está. Ahora. Entonces, pues aquí vamos a decir que vamos a seleccionar del campo ID. Está en mayúscula. Así. ¿Hay problema en eso? ¿Mayúscula? Pues en realidad, pues no, porque el lenguaje no es un campo como se conoce en Java. Entonces, aquí no interfiere si es mayúsculas o minúsculas. Las buenas prácticas es que lo hagamos en mayúsculas. Pero no importa, por ejemplo, hacer una consulta, si es en minúsculas, de todas maneras el programa lo va a reconocer porque no está pues identificado en su configuración. Ok. Perfecto. Ok, entonces aquí vamos a seleccionar el campo ID de la tabla alumnos y vamos a utilizar la condicional where donde ID sea igual a 2. Así es. Entonces ahí nada más estás seleccionando a María. Así es, aquí ya, por ejemplo, para poder seleccionar una sola persona, lo que usamos es una condicional. Vamos a seleccionar de un conjunto de registros, un solo registro, y para poder hacer eso vamos a seleccionarlo mediante de un ID. ¿Por qué mediante de un ID? Porque, por ejemplo, si seleccionara yo nombre y selecciona que del campo nombre escoja a la palabra María, pues imagínate cuántas Marías no va a haber en tu base de datos. Entonces, si tienes el ID, pues es mejor por el ID porque ya vas a buscar a la persona en concreto. Pueden hacer de ese tipo de dos maneras de búsqueda, ¿no? Si lo vas a buscar por el nombre, por el apellido paterno, dependiendo de lo que tú busques. Pero, ¿y si quisiera, por ejemplo, por edad, se puede? O sea, si yo quisiera buscar de 30, ¿podríamos hacer este ejemplo? Sí, 30. sí. Pues aquí nada más es select, where, edad, ¿no? Donde edad sea 30 y ya me va a seleccionar todos los que son de 30 años. ¿Podrías ejecutar la consulta? Sí. Seleccionas todo en la carpeta de esa consulta. Ahí está. ¿No? Y me selecciona lo que es el campo,
Y ahora sí, por ejemplo, quiero tramitar la información. Ya me trae, ¿no?, todos los campos del registro que pues estoy buscando, que en este caso es. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues como pueden ver, eh, pues con esta explicación que comenta Steven, pues apenas del curso, ¿verdad? Es correcto, sí. Este es un inicio, ¿verdad? Sí, de hecho, porque todavía hay subconsultas, ¿no? Entonces, dentro de una subconsulta, los web se pone otra consulta. Entonces, ya es algo más estructurado que veremos más adelante. Pero esto es, pues, lo primordial, ¿no? Lo básico que se puede usar para mostrar cierta información. Perfecto. Pues, miren, con esta información que hemos comentado, pues ya vieron ustedes que el script funciona, ya lo validó Steven, todo funciona, ya hemos insertado a 2 alumnos. E incluso ahorita hemos aprendido un poco de condicionales. Perfecto. En SQL, ustedes ya son maestros. Entonces, pues felicidades por haber llegado aquí. Son 37 videos, si no mal recuerdo, que hemos logrado pues alcanzar y que pues también van a ustedes aprender todo un conjunto de conocimiento de datos para aprender Python y que pues ahora en conjunto con SQL puedan hacer proyectos. Así es. Pues qué felicidad, qué bueno que ya han llegado todos hasta este punto y esperemos que ahora comiencen con el próximo curso en el canal, que es el de base de datos. El de base de datos, así es. Así que muchas felicidades nuevamente por haber finalizado este curso. No es el último que estaremos dando, también estaremos actualizando nuestro catálogo de videos, de cursos que estarán disponibles en el canal y pues también desearles mucha salud ante esta situación del COVID, que no es a nivel de un país, sino es a nivel mundial y que pues quizá la situación también económica pues, es difícil para algunas personas que puedan estar familiarizados con, el, con la computación o los sistemas o no. Entonces, tanto las bases de datos es una tarea pues indispensable, ¿no? Sí, así es. Pues son los corazones literalmente de los programas, ¿no? Así es. Como se explica en uno de los videos del curso. Entonces, pues obviamente es indispensable estas dos partes, ¿no?, que se están viendo tanto en este curso de Python como en el siguiente que vamos a ver, que es base de datos. Así es. Pues sin más que agregar, muchas gracias por haber participado, por tu participación en el proyecto. No, hombre, amigo, pues gracias a ti, la verdad. Entonces, pues felicidades y bienvenidos al siguiente curso.